Buenas noches, comunidad. Les doy una cordial bienvenida a su programa en este jueves de misterio, jueves 25 de mayo, en su dosis semanal de terror. Yo soy Ícaro Santi y en este programa, donde hablaremos de temas relacionados al misterio, apariciones, fantasmas, brujerías, maldiciones, teorías conspirativas, fenómeno ovni, criptología y todos aquellos relatos llenos de misterio. Sean bienvenidos a este capítulo número 67 en este subprograma Relatando el Miedo. Comunidad, el tema de hoy que nos reúne en este jueves de misterio es aquel, o mejor dicho, son para aquellas apariciones que usualmente tienen algún parentesco con nosotros, ya que en estos relatos se dice que al momento de fallecer se aparecen a familiares o a gente cercana a ellos para dar algún tipo de despedida. Estas historias son sobre aquellos encuentros con fantasmas que de alguna manera se despiden antes de trascender. Así es que sin más preámbulos, comencemos con estos relatos. Esta primera historia nos relata lo siguiente. Trabajo en fiscalía, soy patóloga y tengo varios años trabajando aquí. A lo largo de ese tiempo, la realidad es que, al menos a mí, aquí nunca me ha pasado nada. Soy creyente de lo paranormal y, lejos de algo paranormal, me ha tocado ver muchas cosas muy impresionantes. Muchos cuerpos que en este día a día que vivimos, algunos cadáveres, suelen tener ciertas particularidades que no quisiera ser gráfica y omitiré el hablar de este tipo de cosas, pero sí quiero hablar que en una ocasión llegó el cuerpo, era de un joven que se accidentó en una moto, sufriendo un deceso rápido y casi instantáneo. Esto lo supe al hacer la necropsia y vi que su manera de morir fue casi instantánea. El joven, entre sus rasgos característicos, tenía una cicatriz muy grande del lado derecho de su rostro, entre el ojo y la oreja, que llegaba casi hasta el cuello. Comento el de esta cicatriz, ya que esto nos ayuda a identificar ciertos rasgos de la persona, y como en este caso los documentos de esta persona no se contaban y el celular también se había perdido en el transcurso de que había llegado con nosotros, no había manera de saber el paradero de sus familiares y avisar que teníamos a esta persona. Esta persona llegó el día jueves por la noche. Pasaron los días y nadie reclamaba el cuerpo de aquel joven. Se había emitido un aviso para que cualquier persona que pudiera reconocer el cuerpo llegara a identificarlo. No es sino hasta el martes de la siguiente semana que llega una señora. Llegó ella y un joven. Llegaron aquí a la corporación y ellos buscaban a alguien con las características similares a la persona que llegó. Aquella que teníamos estas referencias y tenía esta cicatriz en particular. El protocolo que se levanta es recabar ciertos datos necesarios para saber si alguien de los que vienen a identificar en realidad sí es familiar de la víctima o del cuerpo, por así decirlo. Aquellos que están en la morgue, este cumplía con estos rasgos que nos daban al firmar el papeleo, al hacer una declaración sobre la última vez y todo este proceso de una desaparición. Yo me encontraba de guardia en aquella tarde cuando llegó estas personas. Mi compañero, que es Ministerio Público, recaba la información y llega hacia mí. Al darme la referencia de aquella cicatriz, le dije que sí, que teníamos a esta persona que ya tenía casi una semana con nosotros. Me comenta que los familiares de este joven están aquí. Yo, por el mismo protocolo, tengo que firmar un acta de hecho que se levantan, y al estar leyendo esta acta noto la narración de los hechos, la declaración que hizo la familiar,
y en la que su testimonio dice que lo vieron el día sábado. Al leer estos hechos yo me quedo algo extrañada, ya que esta persona ingresó desde el día jueves. Yo estuve en ese momento que le ingresamos y yo realicé la necropsia de ley. Le digo a mi compañero que tal vez se confundieron o los tiempos que ellos están pensando son otros y que si podíamos rectificarlos con la familia. Más que nada era para no tener problemas y también me interesaba saber qué es lo que estaba pasando, pues no me cuadraban las cosas. Llegamos con la familia y les pregunté qué es lo que había pasado, cuando lo habían visto o cuándo había pasado. La señora me contesta que no solo ella lo vio, sino que también el joven que la acompañaba lo vio, que lo habían visto el sábado. Me relata que el domingo, ya casi por las 6 o 7, no lo recuerda bien, lo vio en la entrada de su casa. Ellos viven en una casa grande y vivían este joven, quien era su sobrina, y la familia, era la casa de la abuela. Ella lo notó algo extraño, ya que no se metía a la casa. Él normalmente hace un chiflido con el cual avisaba que él estaba entrando, pero aquella ocasión no lo hizo y él se quedó ahí parado en la puerta, solo viendo por las ventanas. Yo salí de la ventana y le comenté que qué pasó, que si iba a entrar, que si estaba cerrado o si necesita que le abriera. Él no me contestó, solo asintió con la cabeza y me volteó a ver sonriendo. Solo se dio vuelta y se fue calle abajo. El joven comenzó a platicarme que él estaba esa tarde-noche ya en la esquina, a solo unas cuadras de aquella casa, de aquel domicilio, y vio a su primo pasar. Él le chifló para saludarlo y este joven volteó a verlo, pero no le contestó. Este joven, al verlo, pensó que algo le pasaba, ya que él solía ser muy emotivo cuando veía a alguno de sus familiares y más a su primo. Él siguió caminando de frente, metiéndose por una calle. Este joven lo siguió, cruzó la calle y atravesó, pero al doblar a la esquina no logró ver para dónde se había ido. No le tomó mucha importancia a esto y solo se sacó de onda en el momento. Él intentó marcarle a su celular, pero lo mandaba directo al buzón. Pensó que tal vez se le había descargado y no hizo más. No comentó nada más en el asunto. Al escuchar esto, yo me quedé bastante sorprendida. Les comenté, viendo el reporte que ellos habían hecho el domingo anterior por la noche, diciendo esto mismo. En la declaración ellos plasmaron esta historia. Yo les comenté que esto no podría ser, porque pensé que no se trataba de la misma persona. Para salir de dudas, lo que hicimos fue pasar a identificar a las personas al cuerpo, yo con la seguridad de que no era la misma persona, pero aunque parecía en su testimonio que sí lo era. Al mostrarles aquel cuerpo, lo vieron y lo identificaron diciendo que sí es él. Yo me quedo más extrañada aún y más sorprendida, pues no podía ser verdad. Incluso le pregunté varias veces que si de verdad era la persona que estaban buscando, que si estaban seguros. Fui muy insistente al punto que noté un poco de molestia en ellos. Obviamente no era algo cómodo para ellos que mi falta de tacto fuera minimizada por mi negación de no creer lo que estaba pasando. Les di un tiempo a solas y cuando decidieron salir, les pedí unos minutos, pues al escuchar su relato, ellos tenían que saber al momento qué es lo que había pasado. Lo iban a ver después en los documentos, pero quería ser yo quien les dijera lo que estaba pasando. Le comenté a aquellas personas, su familia, que este joven había llegado con nosotros el día jueves, por lo que les volví a preguntar que si en efecto lo habían visto el día sábado.
Ellos se vieron entre sí, asustados, dijeron que sí, que el sábado lo habían visto, que no podía ser cierto lo que yo les decía. Yo les mostré los papeles de ingreso, la hora de la autopsia, que fue en la madrugada del viernes, por lo que el sábado este joven estaba en la morgue. Ellos se mostraron muy sorprendidos por lo que estaba pasando, pero de alguna manera no lo tomaron a mal, lo tomaron a bien, ya que en esas últimas pláticas, en esos últimos minutos que tuve con ella, me platicaban que quizás fue él y se fue a despedir de nosotros, y que al parecer, en palabras de la misma familiar, de la tía, había visitado a otros familiares y amigos. Después de ello yo ya no supe más sobre ese caso, pero durante un tiempo fue muy famoso esa historia en mi lugar de trabajo, esa historia de aquel joven que se fue a despedir estando en la morgue. Este relato, que continúa con esta serie de relatos de fantasmas que vienen a despedirse, tiene ya tiempo, es de una persona llamada Ernesto. Todo comienza con él y su mejor amigo, Rubén. Eran muy buenos amigos desde muy jóvenes, de esas amistades que se afianzan a lo largo del tiempo y que se vuelve cotidiano verlos pasar todo el día juntos, ir a todos lados y estar siempre uno al lado del otro, pero que al mismo tiempo la vida los comienza a separar. Rubén siempre hablaba de probar suerte en el otro lado, de irse a trabajar al norte y que juntaría dinero para poner un negocio junto con Rubén. Ernesto siempre lo escuchaba, pero de alguna manera solo creía que era una plática de momento, una plática que los jóvenes pueden tener. El tiempo pasó y estos amigos se separaron. La vida les dio rumbos diferentes. Ernesto siguió estudiando y consiguió un trabajo en otro estado y se ausentó de ahí. Después Rubén tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos, el cual Ernesto se enteró de ello, ya que su familia le había comentado que había hecho esto Rubén. Pasaron los años y Ernesto, por las fechas decembrinas, visitó a la casa de sus padres y su antiguo estado, por lo que decidió tomar una ruta nostálgica, pasar por aquellos lugares que conocía y que frecuentaba, cuando en una de estas calles ve a su amigo Rubén. Estaba por ahí deambulando, él le pita y le comienza a llamar. Rubén lo ve, lo saluda muy alegre. Ernesto le pide que se suba, que fueran a dar una vuelta, y ambos se alegran el verse uno al otro, ver a su viejo amigo. Comienzan a platicar, pasa el tiempo, comienzan a recordar viejos lugares, aquellas memorias que juntas vivieron años atrás. Y se fue haciendo de noche, ya entrada la madrugada, cuando Ernesto lo nota, le dice que es momento de regresar a su casa, que ni siquiera había llegado con sus papás. Rubén le dice que si quiere lo deje en un fraccionamiento a orillas de la ciudad, cerca de una carretera. Él le dice que lo deje ahí. Ernesto insiste en llevarlo a su casa, pero Rubén le dice que no, que tiene que arreglar algunos pendientes, que de hecho estaba haciendo eso, pero quería platicar con su amigo y despedirse bien. Ernesto le dice despedirse, ¿por qué? Ya te vas a ir otra vez al otro lado. Y ambos sonrieron y se rieron de ese chiste. Casi cuando iban llegando a este lugar, Rubén le dice que mejor te cuento mañana sobre esto mismo. Él saca un papel y le dije, mira, déjate anoto la nueva dirección de mis papás. Anota la dirección en este papel. Ernesto la toma, solo viendo aquella dirección, y la guarda en su bolsillo. Vio que no era muy lejos de su casa, por lo cual sin problemas podría ir mañana. Rubén lo miró y le dijo, vete con cuidado, amigo, cuídate mucho y adiós. Ernesto también le dijo cuídate y le dijo hasta pronto antes de cerrar la puerta.
Rubén, con voz más grave, le dijo: no, espero que no, amigo. Adiós. Y cerró la puerta. Ernesto se rió, pues conocía el humor de su amigo, y se fue a su casa, llegando a ella por la emoción de ver a sus papás y hermanas. A la familia en general no contó nada, y no es hasta el siguiente día que decide ir al domicilio que le había indicado Rubén, donde le había dicho que lo vería. Él llega a esta casa, toca el portón de aquella casa y le abre la mamá de Rubén. Se veía muy avejentada ya y con una cara triste, con una tristeza muy marcada. La señora se alegra por ver a Ernesto, le dice que pase. Ernesto comienza a decirle que lo disculpara, que de no haber venido antes, pero por el trabajo no había podido regresar y que también había quedado de venir con Rubén. La señora guardó silencio un poco y sonrió. Parecía que estaba al borde de las lágrimas, pero soltó un gracias por venir, mijito. Ambos pasaron a la sala. La señora le contaba que era un gusto volver a verlo, que estuviera aquí. A lo que Ernesto comenzó a platicarle que fue porque Rubén le había dicho que viniera. Ernesto le dijo que dónde está ese canijo, buscándolo dentro de esta casa, alzando la voz para que tal vez lo escuchara. La señora volvió a quedarse en silencio por unos segundos para volverle a preguntar: ¿cómo que dices que Rubén te dijo que vinieras? Ernesto comenzó a relatar lo que pasó el día anterior. Él dice: pues me dijo ayer, me lo encontré en las calles del centro cuando estaba viendo el lugar, familiarizándome con las cosas nuevas, y lo vi. Estuvimos platicando un rato, dando la vuelta, visitando aquellos lugares donde andábamos de vagos. Y poco después me pidió que lo llevara a un fraccionamiento allá por el sur. Me dijo que iba a arreglar unos asuntos y que el día de mañana me vería aquí en su casa, señora. La señora comenzó a llorar desconsoladamente. Él se extrañó y se asustó un poco y le preguntó qué es lo que pasaba, que si había dicho algo malo. La señora, muy triste, le dijo: yo pensé que tú sabías lo que ya había pasado. Le dice: Rubén había fallecido hace unos meses y se fue de este mundo. Ernesto no creía lo que estaba pasando porque apenas ayer lo había visto y le preguntó que qué fue lo que había pasado. Y ella le comienza a relatar que hace unos meses, al tratar de cruzar al otro lado, iba en un tráiler en una caja, pero que el coyote que los llevaba los abandonó en el desierto y todos en ese tráiler fallecieron. Lo encontraron semanas después a todos los que estaban en ese tráiler, y hace apenas unos meses pudimos traer el cuerpo, el cual lo cremamos y decidimos traerlo aquí, y ahí está en su nicho. Ernesto volteó a ver hacia el fondo de la casa, donde vio una vela prendida. Había un altar con esta veladora y una urna. Ernesto se acercó a ella sin decir nada. Miró la foto y vio a su amigo. Era tal cual como lo había visto el día anterior. La ropa era la misma, inclusive aquella mochila que llevaba en esa foto. Ernesto le dijo a la señora que no podía ser verdad, que él lo había visto el día de ayer, que habló con él, que estuvo mucho tiempo hablando hasta que le dio su dirección en este papel. Él sacó el papel de su bolsa y le dijo a la señora: él me dio su dirección en este papel. La señora tomó el papel, vio y efectivamente era la dirección. Abrió este papel y le dijo: sí, efectivamente es mi dirección, pero mira. Abriéndolo se lo mostró a Ernesto.
y le dice: este es el recordatorio que dimos el día que le hicimos el funeral a Rubén. Cuando abrió aquella nota, aquella dirección, Ernesto se dio cuenta que era una nota donde estaba la foto que residía en aquel altar. Aquella imagen acompañada de una semblanza y la fecha de el velorio que le hicieron. La señora le dijo que Rubén lo quería mucho, que siempre quiso despedirse de él, pero que cuando se fue, nomás no pudo hablarle ni despedirse de él. Incluso cuando ya se iba, aquel último día que lo vi, me dijo que esperaba verte en el camino y que se echaran una platicada. Y de alguna manera pudo cumplirlo y tener esa plática contigo, con su mejor amigo. Ernesto quedó perplejo digiriendo la noticia. Estuvo platicando un poco con la señora y después salió de la casa y se fue, no sin antes irse a despedirse de su amigo en aquel altar, y entendiendo aquellas últimas palabras que le dijo antes de despedirse: espero que no, adiós. Ya que entendió hasta ese momento lo que le había querido decir. Comunidad, no hay certeza, como ya lo hemos dicho antes, de qué es lo que existe después de la muerte. Sabemos por numerosas historias que hay entes que se quedan en este plano y que llegan a manifestarse algunos instantes. Estos se manifiestan en aquel espíritu, en alguna persona, de alguna persona. Pero estos relatos van más allá, trascienden aquellas reglas apócrifas sobre los entes, sobre las apariciones. No sé, comunidad, no quiero meterme mucho en este tema, no conozco mucho también de él, pero estos relatos, quizás lejos de asustarnos, nos dan un poco de esperanza, o esa despedida que tanto deseamos con algún ser querido fallecido. No lo sé, cuéntenme ustedes en el chat o bien en la base de comentarios. Déjenme su comentario ahí en el canal de Relatando el Miedo sobre qué es lo que opinan sobre estas historias. Comunidad, las siguientes historias son cortitas, son de la plataforma Reddit. Estas historias que nos han dejado muy buen sabor de boca, vaya, algunas muy buenas. Hoy traemos 3 de esta plataforma, ya que tienen relevancia en el tema que estamos planteando el día de hoy. Esta primera historia viene de Abigail 23-JM. Ella nos cuenta lo siguiente. Nos comenta que sus abuelos se aparecieron en una tienda. Hola, ¿qué tal? Soy del estado de Puebla, pero actualmente resido en Tlaxcala. Mis abuelos, quienes son los protagonistas de este relato, vivían allá en Puebla. Los últimos meses de mis abuelos fueron difíciles, ya que mi abuelo, por la pandemia, estuvo muy enfermo y tuvo complicaciones. Esto que lo llevaron a estar encamado después de salir de la enfermedad, ya que sufrió secuelas. Un mes antes de que mi abuelo falleciera, mi abuela sufrió una caída, en la cual también estuvo en cama en aquellos últimos momentos. Mis abuelos fallecieron con 2 semanas de diferencia, debido a que pues se le complicó las cosas en salud. Fallecieron con esta diferencia. Mi madre estuvo muy afectada por todo lo sucedido, por la pérdida de sus 2 padres en tan poco tiempo, que decidimos no hacer ninguna misa, ningún novenario, y de alguna manera tampoco informamos a los vecinos de esto, por lo que muy poca gente se enteró de aquello, de que habían fallecido mis abuelos.
Pasaron los meses, yo tuve que regresar a Puebla para ayudar a mi mamá con las cosas de la casa, ya que era muy difícil para ella estar en este lugar. Cuando un día cotidiano voy a la tienda, me encuentro con un viejo amigo que estaba ahí atendiendo este lugar y platicamos de todo un poco, de lo que pasaba en nuestra actualidad, y él me preguntó que cómo estaban mis abuelos. Me dijo, creo que ya andan mejor, pues habían venido la semana pasada por unas cosas. Le dije que eso no podía ser. Le pregunté que si era un juego, porque mis abuelos habían fallecido. Él me dijo que dejara de jugar, que no era verdad, que con esas cosas no se jugaban, porque justo ahí habían llegado los abuelos y que él recordaba que le había preguntado que si tenía mantequilla, lo que él dijo que no, y los vio alejarse a ambos de aquella tienda. Yo le dije que no era un juego, que era verdad, que habían fallecido y que justo por eso estaba aquí, ya que estábamos arreglando las cosas de la casa, los muebles, todo aquello de la casa de los abuelos. Él dijo que los había visto en serio. Yo intenté tranquilizarlo un poco, pues se veía muy asustado, se veía muy pálido por esto. Le dije, muy posiblemente vinieron a despedirse de ti, pues tú siempre fuiste muy bueno con ellos. Esto porque me enteré tiempo después de que fallecieron mis abuelos, que él solía fiarles y jamás cobrarles. Salgo de esta tienda y llegué a platicarle a mi mamá lo que había sucedido sobre esto, y parece ser que mis abuelos estuvieron visitando a varias personas más, ya que mi madre me comenta que varios vecinos le estuvieron le dijeron que los habían visto. También algunos familiares nos hicieron el mismo comentario, que habían visto a mis abuelos. Este fue mi relato. Muchas gracias por escuchar. El siguiente relato viene de Mariana-SS. ¿Qué tal? El relato que les platicaré es acerca de mi papá. En paz descanse. Ya que él trabajaba en una fábrica. Trabajó mucho tiempo en esta fábrica donde le daban tiempo para venir a comer, a lo cual él salía más o menos a las 4:30 y llegaba a la casa a las 5 y tenía que regresar a las 5:30, 5:40 al trabajo. Desgraciadamente él fallece hace cerca ya de un año y pasa algo que hasta la fecha no podemos explicar, ya que poco después de haber fallecido, algunos meses, estábamos a punto de comer, justo más o menos como a esta hora, cuando tocan la puerta. Abre mi mamá y era el chavo que trabajaba en la tortillería. Le dice, aquí le dejo las tortillas. Mi mamá, extrañada, le dijo que no, mijo, yo no pedí nada. El chavo le dice a mi mamá, sí señora, pero es que el jefe me llamó y dijo que le trajera las tortillas, el kilo de siempre. Mi mamá le dice que no es momento para bromas, que acaba de perder a su esposo, ya que apenas hace un mes había fallecido. El chavo se puso muy pálido por ello. Mi mamá le dijo que se habían equivocado de domicilio o que checara con quién había contestado porque se habían equivocado. El chavo parecía que se iba a caer porque estaba muy pálido y muy asustado. Le dijo a mi mamá que él había contestado y que él conocía la voz del señor, de su esposo, ya que él siempre le había traído las tortillas y siempre era él quien le respondía el teléfono. Lo había visto varias veces, conocía su voz, pero él no sabía que había fallecido. En ese momento mi mamá se puso a llorar, ya que mi papá siempre tenía la costumbre de marcar a esta tortillería para que le trajeran las tortillas recién hechas y comer así con ellos. La verdad no supimos qué pasó. Extrañamente también el teléfono empezó a fallar muy constantemente, por lo que dejó de funcionar y lo cambiamos. Y no volvió a pasar nada extraño con otro teléfono.
pero jamás supimos qué fue lo que pasó, ni quién hizo aquel pedido aquella vez. Este siguiente relato es de RB-1191. ¿Qué tal, comunidad? El siguiente relato es algo que pasó ya hace bastante tiempo, pero que me llena un poco de nostalgia. Y que de verdad en su momento no sé lo que pasó. Verán, yo tenía un amigo de aquellos que con los que muy rápidamente te llevas bien, que en poco tiempo se crea una buena relación y confianza, pero que igual como viene, se va alejando. Por problemas, quizás muy tontos, nos alejamos. Él se fue a otro estado y yo no supe de él muchísimo tiempo. Algunas noticias me llegaban. Hasta que una mañana recibí 2 mensajes de él, de su número, donde en uno me pedía ver y hablar un poco, ponernos al día. Uno anterior me pedía disculpas por su forma de actuar y la manera en que pasaron las cosas, que de alguna manera su pareja me había odiado y él lo había orillado a decidir, ella lo había orillado a decidir entre su amistad o su relación. No tomé mucha importancia a los mensajes, recién los recibí, pues estaba trabajando y estaba algo ocupado. Decidí hablarle más tarde y quedar tal vez en salir o hacer algo y limar ciertas asperezas. Así quedó y llegó otro mensaje donde él pedía que de alguna manera no lo tomara mal con su pareja, que él había sido el culpable de que ella tomara tanto rencor hacia mí, porque él me echaba la culpa de sus parrandas, de que él tomaba mucho, en las cuales nunca participé. Esa tarde marco el número, me manda directamente al buzón. Me extrañó y decidí mandar un mensaje. Le dije, soy yo, contesta, algo muy sencillo. Pasó un poco de tiempo y le volví a marcar, pero pasó lo mismo. Lo extraño es que mis mensajes tampoco le llegaban, parecía que el número había sido apagado o no tenía señal. Únicamente estaba una palomita. Me molestó un poco, pensando en que todo esto lo hacía a escondidas de ella. Y de alguna manera dije, pues, ni hablar. No volví a marcarle y seguí con mi vida. Cuando más o menos un mes recibí una llamada muy insistente, ya que yo no suelo contestar números a desconocidos por seguridad. Al ver la insistencia, contesté y al escuchar aquella llamada era la esposa de mi amigo. Yo al escucharla y decirme su nombre, colgué, pues no me interesaba hablar con ella. Me llamó 3 veces más hasta que decidí contestarle y en un tono muy triste, parecía que ella estaba llorando, me dijo que no le colgara, que por favor la escuchara, pues tenía que decirme algo sobre mi amigo. Yo decidí escuchar lo que tenía que decir, y entre lágrimas ella me dice que mi amigo había fallecido. Sentí como un balde de agua fría recorría todo mi cuerpo y me invadió la tristeza, porque no había hecho más por hablarle y me empecé a preguntar por qué no fue muy complicado llamarle otra vez. Ella me dijo que había estado intentando comunicarme, pero le daba mucha pena hablar conmigo. Y me dice que hace unos meses, cuando había fallecido, intentó hablarme, pero por la misma vergüenza no quiso hacerlo. Yo le pregunté hace cuánto había pasado esto, qué es lo que había pasado. Yo no podía creerlo. Ella me dice que había fallecido en marzo, habían pasado 6 meses de que había fallecido. Le dije que no podía ser cierto, pues me había mandado el mensaje desde su celular.
un mes antes. Incluso le reclamé diciéndole que hasta dónde podía llegar con sus dramas para no dejarme hablar con mi amigo, o que él se viera obligado a no hacerlo. Pero ella, con llanto, un llanto desconsolable, me dijo que no era ningún juego, que él había fallecido. El corazón me dio un vuelco porque supe el deceso de mi amigo. Mi amigo, al parecer, antes de fallecer, le comentó toda la verdad de lo que pasó, que él ponía de justificación, que yo lo invitaba cuando no era así. Yo le comencé a decir que él me había mandado un mensaje apenas unas semanas atrás. Ella me dijo que no podía ser posible, ya que no había manera. Yo le mandé las capturas del mensaje, del número de él, y hablamos de lo que pudo haber pasado, pero nunca supimos qué pasó, ya que el celular de él me comenta que lo había vendido y que antes de venderlo lo había reiniciado de fábrica, por lo que se había borrado todo. No sé qué pasó. De alguna manera me llegaron esos mensajes, de alguna manera logré tener contacto con aquel amigo que falleció. Gracias por escuchar. Comunidad, sin duda alguna, estos relatos llenan de mucho misterio, vaya, y de alguna manera nos ponen algo nostálgicos. Quisiéramos que aquellos familiares que se nos van nos den un cierre también, una despedida, unas últimas palabras para que el dolor de su partida se aminore con ellas. Comunidad, muchas gracias por llegar hasta el final de este programa. De verdad aprecio su apoyo en todas las redes sociales. Gracias, porque estamos subiendo cada día más y pido que sigan apoyando este proyecto. Saben que si se perdieron alguno de estos directos, algún tema, algún programa, sepan que estamos subiendo este contenido al canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, donde cada viernes a las 8 está listo este video arriba. Y ya que están ahí, denle like, suscríbanse, comenten qué les parecieron los relatos o compartan contenido con alguien amante del terror y misterio, para que esta comunidad siga creciendo cada día más. También apóyenos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Relatando_M, en TikTok como Relatando el Miedo, con videos más cortitos, con videos más digeribles. Y así aparecen todas nuestras redes sociales en la descripción de este video en YouTube. Comunidad, sé que ustedes han vivido, o bien alguno de sus familiares o conocidos tienen una historia o relato que contar. Sepan que pueden hacérnoslo llegar por medio de mensaje directo en Instagram Relatando_M, o bien al correo electrónico relatandoelmiedo@gmail.com, y que su relato sea parte del siguiente programa. Comunidad, es tiempo de despedirnos, es tiempo de regresar a esta realidad alterada. Antes de irme, quiero agradecer a todos los que estuvieron el día de hoy aquí en el canal, de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, a 01 Ella, a Cata, a Liceidra, Sofi, Cal, Isabel y Drapsnat. Muchas gracias por estar en esta ocasión. También quiero agradecer a la comunidad de YouTube, que nos comenta y nos manda sus saludos. También les regresamos el saludo por este medio. A Grey Páez, gracias por tu comentario. A Karina de Santos HDZ, gracias por sus buenas vibras, sus buenos comentarios. Estaremos subiendo contenido más en TikTok, en YouTube, para que estén aquí al tiempo. Y también, pues obviamente, aquí en el canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch pueden venir a darse la vuelta todos los jueves a las 8:30 de la noche
en la plataforma de Twitch. Comunidad, regresamos a esta realidad alterada. Seguimos nuestro día a día, pero agendamos ya una cita para la próxima semana y hablar de estos temas. Así que yo los veo el próximo jueves de misterio, en esta dosis semanal de terror. Recuerden, comunidad, esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede que sea Ícaros en Relatando el Miedo.